cổ ra ra ôi tới môi nữa ơi cổ ra ơi hay tới ơi nhưng mà coi về cổ ra ơi về anh chị nhớ ai ồ là y barco y quá ấy ha ồ thì tormenta tumba hiểu mình một cổ là cuando era presidente del torneo de barco, para esto, está Puerto Guaraní, Concepción, todas partes pues era tu vida músico, con músico entonces, hotel, todo. Presidente Trona. En Asunción se efectúa el solemne acto de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, general don Alfredo Stroessner, que desempeñará su mandato hasta 1958. Stroessner lee la fórmula constitucional y presta el juramento de rigor. Después recibe los parabienes de los altos funcionarios del Estado. En otra ceremonia, el general toma juramento a los ministros de su gobierno. En aquel tiempo, bueno, golpe de Estado como tal, se ha habido en Paraguay. Él había subido en mayo. Nosotros llegamos en octubre de 1954, en barco, todo en barco, desde Barcelona hasta Buenos Aires, y después en barco desde Buenos Aires, llegamos a Asunción. Nos andoi cuay. Entonces upare caagui pero cuay, ore tranquilo, ore no cuay, va epa pendereco amo tetane. 10-12 kilómetros fuera la Opitaupei cuá. Porque anda por ahí la tape derecho. Cane en la tape por ahí. Entonces mombire. Upei ve estero upero guare hupu ya que ñande agua ñande cuarto ya que la estero. Pero 1000 metros fuera y ancho la estero. Lo iguante ha hasa. Upei sabe ha un hekuri. Ore rendape. Muy pronto noté entre los mismos jesuitas que había tendencias políticas diferentes. Uno de ellos, hermano de un general que era stroessnista, murió stroessnista, y otro que era liberal,
y que se permitía incluso en el ómnibus, había una emisión, no sé cómo se llamaba, Cadena Paraguay, él decía Paraguay en cadena. Hoy en día, pijareja, hoy en día de diapia. Pero guareje está hoy la cabalín, oye, su obrero es súper cosí. Hoy guasú, cureí, hoy baiteo, está hoy. La hija, cuatiumia. Umia, no nye penay seja, lo que ya la gente, güey. Ellos esa umia, porque de diapio uja, hoy a ver la jaguarete, ahora, happy coherente, es umia esa. Bahasa Arab en comunidad. Bahasa Arab en comunidad. Mari, ma departamento pendiente Ñime. Departamento Caguazú Ñime. A pertenecer al distrito. J. de Juan Eulogio Estigarribia. En ese tiempo yo nunca vi un guaraní. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad paraguaya aún hoy? No pretendía hacerme antropólogo. O sea, el señor Cadoca me dice, Amelia, ¿quieres ir al monte? Digo, sí. Y desde entonces, bueno, me fui a Barigüí. Estamos ahora ya en el 69. Ya era un país dominado por el miedo. 2 pumas o leones americanos han sido regalados al Parque Zoológico de Madrid por el presidente del Paraguay, general Stroessner, y por nuestro embajador en dicho país, don Ernesto Jiménez Caballero. El viaje de estas fieras ha constituido una auténtica aventura en su travesía aérea por etapas, pero al fin han llegado felizmente al aeropuerto de Barajas, convenientemente acondicionados en sus jaulas. Estos leones no tienen melenas ni pinceles en la cola y son animales errabundos que solo se dejan ver de noche. Fueron apresados en el Paraguay cuando eran cachorros. El señor Jiménez Caballero cumple los trámites de la aduana. Después, en un vehículo de nodo, la pareja de pumas es trasladada rumbo a su nuevo destino. En el Zoo del Retiro, el alcalde de Madrid, conde de Mayalde, recibe y agradece el obsequio. Son introducidos en la jaula número 15, donde permanecerán para curiosidad de los visitantes bajo el rótulo de su nombre científico, Felix Concolor Puma paraguayensis.
sinceramente, yo esos diarios se quedaron encerrados cuando fui salido del Paraguay en el 76. Quedaron fuera de mi vista hasta el 89 prácticamente. Y cuando volví, nunca me interesé ni siquiera para consultarlos. Y sin embargo, todo mi trabajo, que ha estado siempre en torno de los guaraníes, bueno, se ha hecho claro con recuerdos, con vivencias, con actualizaciones, pero no consultando los diarios. ...21 de julio de 1969. Salgo con el padre Vicente Barreto, llegada a Coronel Oviedo. El día 22 nos vamos a Ambariguiguazú. Todo el camino es un sendero dentro de la selva. Esa va, atírame. Ande. Are terei malah si aju baikwe aputami ape. La lutar go imitar go terei. Si aju Paraguay. Cuando ya haré mi manda da chubei porque se tu llama. La dai por ir a Mosemoiruba di catu manguaje. A pesa la. Recharura pana ya ma cherobu. Ba. Ya cherobu hai. Lutar con hape. Ya. Ne. Ajá la. Lutar con el lape. Ne. Ya yo está lleno. Ahora yo porque y catu añe mi idea. Pero tu ya la pende colegio lleva. Tu está. Ahora que pa oye ya puede. Se mantuvo ahí en el año, Pepa, pero... Porque se ayudó, guaré. Ese a mí. 4 o 5 años lo vi. A Pepa y mí. No, hola, papá, ahora. ¿Más? Te dejo ver que por casi me todo. Ya ni me voy fuera, papá. Pertenece me voy a pertenecer nieto. Se nieto. De nieto, me llame de mi marido. Se de mi marido. A curso, oye chapo, a cuanga, oye chapo, todo el año. No nahani. Nahani. Pete. Tema. Vacación, pero nahani. Javiete. Lutar con. Con ya cuave oire. No nye cuave. No nye cuave. Che. Ando je cuave. Apurando a él de ir. No nye cuave, yo no creo. Oca. Te veo cañi vivila. Te le come. Le yo cocuego. Bueno, ya le qua su pecuera che. O ma. Hay cuera ya uma. Le invite coge la de
que se llama la... ¿Desde que sabéis? ¿Desde que sabéis? No, nada, sayete. Ambay para que ir a coger nojara. Pero nahayo te. Dejé. Nahayo. Porque se dalla escuela médico, pero que tú ne oye topala la médico. Pero 270 la consulta. La consulta 270. A ver. Campo 9, papá. Campo 9. De septiembre de 1970. Seguramente bien impresionados y sabiendo que yo deseaba conocer su Yeroquí y los Ñemaguaré, decidieron darme gusto y me invitan con cierto misterio a entrar dentro de la habitación cerrada. Esta veo que está envuelta en un diario del año 72, sí. Entonces, pero puede ser que sea anterior. Y bueno, la conservé así. Y probablemente son grabaciones hechas de los cantos y de las danzas en el Opus de Barigüí, muy probablemente. Pues concretamente la entrada en el Opus pues está enteramente prohibido, nunca se me hubiera ocurrido el pedirlo. Probablemente yo ni siquiera sabía que esto se llamaba Opus. Es una habitación cerrada, con una sola puerta sin ventana. Muy simple, por otra parte. Y donde se desarrollan estos rituales que duran horas y horas, liderados generalmente por el Carayá, que es en realidad un hechicero, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando le conté a Cadogan que había estado en el Opus, él se quedó, como quien dice, pero ¿será posible? Dentro no hay nada, sino una guitarra muy rústica de 5 cuerdas y una especie de palo grueso de tacuara que golpearán las mujeres contra el suelo mientras dura la danza, siempre con el mismo ritmo que va precipitándose. Ahora ya me han permitido que los grabe, lo cual hago, sin embargo, con cierto disimulo. La danza que sigue parece la más central, ya que en ella una persona recibe tatende el fuego de los dioses.
fuego sobre 2 niñas y al entrar a atajarlas, Marcelina y Secundina, ellas caen a su vez bajo el fuego. Marcelina, sobre todo, está en grave estado de trance, con grandes arcadas. En el curso de la posesión, el poseído es agarrado fuertemente por 2 hombres que no lo sueltan hasta quedar todos rendidos. Convulsionados, llegan a caer al suelo. También Otarco estaba completamente convulsionado. Reyundere guaje ocuparire, ha upero guare, reguaje primero ha mbohapu ñamangurire, mbohapu ararire. Oñemeende permiso era bajangua, pero orero ikuapure mba'e saguapante. Ñande yara omombeu orevu ndepa mba'e sagua. Uperirea oñemeende permiso era bajangua. Indapik llevé. No, que llevé más para ver ya hoy cuama. Du oñontibe achepe. Ya en pa oñondive cuy. Año la era mi gustaría ver la abacuera de Catujan Guaxa. Derecho, oreje. Catujan Guaxa o Chichapola. Pero hasipe. A cuanga hasipe, güey. Pero que estaba en la Pacovalle. Mandio pero cuál. Lo huele cuál. Mo. Upea mucho veo. Amón que te ve. Amón. Pepe tengo mi Felipe Roa. Ya que llama pe. Que chagua. De con putata este día, tenía ojo lleguita. ¿Eres ojo ¿Qué lleguita puta? o...? ¿Aputa? ¿Ape? No, apurandunde. Para siempre. Aputata ape. Felipe. Ábrete. Ape me lian de hacerte ahí. Atírame. Tírame. Y por ahí. De guapo siempre. Achuche. Chuche. Achuche. ¿Vais a pedirme? Bye, Y por ahí. Si acá no hay paiten de cuija. Ni acá no ando pa. Ya le dije ahí, mire, ya se cogió. No se cae alguna. Ya pone 43 años, Lupi. No, esta vez. 47 años, Lupi. 47 años para. Agua. 47 años. Yo amo y coacheape. Peaje saba, añandúa, coanga, a leche, pejendu a ver,
se agarra la peniñe a lleva per mandua ko shagua ko anga onye moita ko ñani mandua hangua. Entonces upeala oye shaukata ko ako película y por la papel Y por ahí porque y Maite ya yo estaba. sí Maite ya Pero tú sabes ya hueco anga y Maite guare. Mai por a ver la cagu. Pero a ver ahí. Fui no a ver. Vive ahí no pero que gente. Pero a ni peje ya la pende con maranga tu pende. No lo llamo. Ni jamás. Porque pende tesoro. Esa planta para guay de guay. Va para la pero va con la otra por la escuela pero y ore vipe da no da ahí yo pende vipe ai wiki ...25 de diciembre 1971. Y alguna vez la ingenua vanidad de sentirse un espíritu superior porque he sido hallado digno de ser enseñada por los indios. ¿Qué les enseño? Nada. Ellos me enseñan. Antes a Jai, Pellaeva, por ahí mi. Vas a ser caro. La añete hape. O aitere umi ole quaiva. Porque umi ole quaiva. Hai quella i sassove. Hai quella oi cagwe, hai quella oye hai jube, hai quella da ella gobierno po gupe. Sapante. Pues sapante se da c'era via quasi la escuela. Año te hape. Tengo oñembo en la escuela pero no llevo coila orere core. No llevo coila orere core. Solamente oye ole cuaja guante. Pero esta veces oreñe emero pea y catu ndoro güero po acá llamo o güero bala ore sentido ambo andado tu pero ndoro güero po acá llamo pea y catu oyapo porque pea yuruareko pea ahí orereko pe ba ecuaro güerekoa upea la ore mombarete oroi kwa upea ome orela ro haiku hangwa moa pepea pe ha ro haiku hangwa entero pe oroi ba ekwa ro hesaka orebe haroi kwa seabe. Felices ustedes, los grandes, los serenos, los profundos, los insobornables, los independientes. Felices ustedes, los analfabetos, los que no leen siquiera el ABC,
los que no fueron acorralados por la civilización, ni marcados con las letras del amo, ni domados en una escuela, los que siempre han logrado pensar salvajemente y no repiten de memoria como loros en coros los catecismos del estado de sitio. Niño, rápido, no pienses. Felices ustedes los sabios, los incontrolables, los reacios a los programas, a las encuestas, a los registros, a las ideas universales establecidas. Establecidas Dios sabe por quién y con qué medios. Felices ustedes, los inmanejables analfabetos, los inservibles, los inútiles, la gran pesadilla de los planificadores, el fracaso de los gobiernos, el escándalo de las naciones en vías de asimilación. Felices ustedes, quienes desconfían de la letra uniforme y militarmente ordenada en columnas, quienes quieren ver la cara del que dice la palabra, porque de ustedes es el reino de la palabra, el reino de la palabra dada y recibida, guardada, como se guarda la semilla en la tierra madre, la palabra junto al fuego, lengua de fuego, en la mañana del mate, en la noche del velorio. Felices ustedes cuando les persiguen por decir la verdad. Aquella verdad no aprendida en ninguna escuela, aquella verdad no escrita en un libro. Y nadie se explica de dónde la sacaron ustedes. Felices ustedes, los analfabetos, porque de ustedes es el reino de la profecía, siempre esperada, siempre temida, nunca cumplida, siempre asesinada, cuando tiene exactamente 33 años. Orero Ikuasupe, Bartolomé Melía. Atera. Tírame. 47 años más. Jae Ouñe Perú. Jae ñanera muy maite vio mapo. Ko angape oñeja ambaite mapo. Y catu hanguaisa yarecope derecho yajao Paraguay. Bueno, otro caman de ver. Ahí tenéis, ahí me quiero. Arema, hay como escuela, penera muy, pende yare, hoy cobeba, escuela, taco, allá, o mano, amere, pero Lutarco, Felipe,
ña Marcelina, comía un tiempo, ¿vale? A topaño, tacha, ¿verdad? Si amo usted supe cuera ko haga, va erepa. La estronenemos sema ekwe. Un tiempo, pe. Hoy, umi, a Guayaquil, hay cuera, oye, chucaba. Está hoy la ochucaba. Ha ono jepe te kwatiani upea na iponai ha oyapohe. Upeare estronendo hay juisupe. Upeare no hay juisupe ha omosen supe. Peja o defenderse jaguere. Pe derecho ñande cuera pe o defenderse jaguere. Omosen supe. Día 1 de marzo 1972. Hay noticias sobre una matanza de Guayaquil. Llevamos esto a la conferencia episcopal. Me dicen que Monseñor Moleón Andreu, que era muy extrosnista, dice, bueno, pero que aduzcan las pruebas. O sea, quería ver los cadáveres. Digo, sí, precisamente los cadáveres están en la selva. Vaya usted a buscarlos, ¿no? Tapé los Los santos. Tapé Magdalena. y a Magdalena. Y Magdalena. Alivio. Cada A Vicente. Vicente. Pero pesa pajera, pea. Pajera mismo. No, no pesa. Niñito pasa, baja él. No, ahí nanito. ¿Eh? Ahí nanito. Permítalo eso. Hoy me nejoga, pe. Papá, apen, da igual.
Hoy me se cuatia peor. ¿Cuál con das albino? Albino, upeixene. Hamamo hoga. Hapa onya kwe mariguibe. Bariguipe. Hembireko. Pe hembireko manova hake. Oh, mano. Apenas Opu, hai cocina. cocina. Ya tapiatu. Oye ya tapiatu. Oye, tapua Hatu. atu. Ya. Ya tapiatu. Ya tapua atu. Guaraní español pe cocina. Sí, pero ya tapua atu. Oreñeme, Sí. oreñeme. Ya tapiatu. Pea, kare kadogan. Kwa She. de. Upe año se ayuhagüe. Anguajero Francia, güey. Entonces, añando chupe, ne. Será, amo Concepción, coronel Oviedo, güey. Ne moiruta la lenguaje hangba bariguipi. Dele chapo. Seji. Mimbu. Ya mimbu. Que guatacagüe de aquepa. Ya ha hina ka ure. Sapo antes se amo ese aparato, pe, la nimimbu. Y puro. Y pura cuare. ...7 de diciembre, cumpleaños, llueve. Ellos vienen a enterarse que las tierras son vendidas. Estas tierras, esos bosques, que los han habitado desde hace 40 años, por lo menos. Esta noche duermo en el desolado Opus. La oye Cuba lleve a la coronel dive a moita de la ese diario pesetado y la página en ambiente. Entonces haga cero gape. Bueno, Bueno, leche utu tama. y por Llamando kwe tane moinu. Catalina, y por ahí. Pero que uji tama. En Barigüí es la extrema desolación. De hecho, se resignan y buscan a dónde ir. Plutarco, Neno, los Santos y Felipe con sus respectivas familias. La retirada y el éxodo continuo será en adelante su destino. La tierra imposible.
el último viaje a Barigüí es precisamente para mí tan significativo. Es el momento en que los menonitas abren un camino en la selva. Esto habrá sido el 76 y el 76 yo ya no volví. Era un día de calor. Y después de la siesta me estaba yo tomando un baño. Y en la puerta unos golpes. Y bueno, y entraron ahí. Yo me quedé. Abrí y me encuentro el policía con la pistola, ¿no? Tuve el tiempo de preparar esta valija, este baúl. Y el provincial me dice, mira, el nuncio me dice que el presidente le ha dicho que ese de los indios no lo quiere ver más por aquí. Y yo considero que lo más práctico es que te vayas cuanto antes. El buque presidente Stroessner, que lleva el nombre del jefe del Estado de Paraguay, se halla dispuesto para ser botado en los astilleros bilbaínos con destino al país hermano. Tiene 75 metros de eslora y 10 de manga, con capacidad para el transporte de 324 pasajeros. Fue madrina una hija del presidente Stroessner. La botadura se efectúa de costado. El nuevo buque prestará servicio en las líneas fluviales del Paraguay. Ahí sí que fue un viaje sin despedida. Y me subí a la motonave presidente Stroessner. Conocía como muchas expulsiones de los jesuitas habían sido río abajo, ¿no? Yo ahora estoy descubriendo mis escritos, los detalles. El libro, la letra me ayuda, pero la memoria como tal no está escrita.